Zombie Apocalypse. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. Como siempre, abajo en la descripción está el link del autor del fanfic. Sin más, vamos con la teoría. Todo el enfrentamiento duró un breve segundo antes de que el rayo comenzara a tambalearse al desestabilizarse. La erupción que siguió inmediatamente hizo que Kromcruach se sintiera como si estuviera en el corazón de un sol. Todo a su alrededor desapareció, barrido por un mar de llamas, dejándolo rodeado por él. Se partió alrededor de mi mano como fuego líquido, cayendo a los lados como si contuviera las olas de un océano. Kromcruach tomó la mejor decisión en su mente y usó su fuerza para lanzar el rayo de energía, que sin embargo siguió avanzando. La línea de luz, tan alta que llegó a las nubes detrás de Kromcruach, continuó avanzando mientras atravesaba el cielo mismo. Kromcruach volvió la mirada hacia atrás para ver el daño de la técnica, pero lo que vio lo impresionó. La cadena montañosa que existía detrás de él simplemente ya no existía. No se agrietó con su toque, no se derritió, se evaporó, desapareciendo en un borrón de niebla. La luz carmesí continuó descendiendo sobre la cordillera, partiéndola por completo en dos, dejando atrás un lodo fundido que quemaba un fuego rojo en los bordes de su paso. No se detuvo en la montaña. El haz de luz carmesí siguió adelante, extendiéndose literalmente hacia el horizonte, desapareciendo en algún lugar del cielo lejano donde ni siquiera los ojos de Kromcruach podían ver. Luego, como si el cielo hubiera sido cortado, una lágrima en el cielo se deslizó tras el rayo cuando el rayo logró cruzar los límites de la dimensión artificial en la que ambos estaban luchando, lo que les permitió vislumbrar lo que había más allá. Un paisaje interminable, ondas iridiscentes que aparecían y desaparecían, la brecha dimensional, una vista que dolía solo de mirar. Afortunadamente para los combatientes, la dimensión artificial parecía capaz de repararse a sí misma y arregló el daño. El desgarro en el cielo se desvaneció casi tan rápido como apareció cuando el tejido que formaba los límites de la dimensión se recompuso. ¿Y qué hay de todo lo demás? Ido, cegado por la energía carmesí. Nada se había ralentizado. Desde las montañas cercanas hasta las colinas distantes, todo dio paso al estrecho haz de luz con la misma facilidad, evaporándose instantáneamente con su toque. A su alrededor, Kromcruach notó que todo estaba sobrecalentado por el poder liberado por Gilgamesh. Las nubes se habían sobrecalentado, el aire alrededor de Kromcruach estaba hirviendo, quemándole la garganta de tal manera que casi le dolía respirar. No estaba seguro de si fue causado por el ataque o no, pero la temperatura del aire era tan alta que habría muerto por completo si hubiera sido un humano. Tal como estaba, el calor todavía irritaba mis pulmones. Era un jodido dragón y, sin embargo, el calor lo estaba molestando. Kromcruach se dio cuenta de que en ese momento el poder de Gilgamesh estaba al nivel de un dragón celestial. Sin embargo, incluso ante esto, una sonrisa emocionada cruzó su rostro. «Aquí voy», dijo Gilgamesh mientras extendía sus alas. «Ven», dijo Kromcruach con una gran sonrisa. Las alas de Gilgamesh se extendieron y disparó a Kromcruach. La velocidad fue tal que el dragón maligno no pudo ver y solo reaccionó por puro instinto defendiendo el golpe de Gilgamesh. Aprovechando la oportunidad, Kromcruach le dio un poderoso puñetazo al estómago de Gilgamesh que hizo que su armadura se rompiera un poco antes de que se concertara. Gilgamesh rápidamente le dio un codazo a Kromcruach, quien salió volando hacia atrás. Ambos avanzaron de nuevo uno contra el otro entrando en una gran pelea. Los golpes de Kromcruach estaban cubiertos por su aura, mientras que Gilgamesh atacaba con una mezcla de penetrar y su aura de dragón Slayer. Ambos avanzaron uno contra el otro a una velocidad extrema por el campo de batalla barriendo todo a su paso. Se intercambiaron golpes y más golpes en toda la barrera que temblaba cuando sus poderes se desataron en el campo de batalla. La atmósfera misma tembló cuando los dos combatientes se encontraron. Gilgamesh tenía más velocidad y poder mágico que junto con sus técnicas aumentaban su poder, mientras que Kromcruach tenía más fuerza física y poder destructivo. La velocidad de Gilgamesh era tal que Kromcruach ni siquiera podía verlo, pero sus inmensos instintos cubrieron fácilmente esto y permitieron que Kromcruach se defendiera de los golpes de Gilgamesh. Se liberaron olas de llamas y auras por todo el campo de batalla que aniquilaron todo lo que tocó. Gilgamesh rápidamente logró asestar un golpe en el pecho de Kromcruach imbuido de penetrar, que hizo que el dragón maligno escupiera sangre cuando fue enviado a estrellarse contra el suelo.
Gilgamesh no había terminado cuando levantó la mano hacia arriba y aparecieron a su alrededor docenas de orbes hechos de energía roja escarlata. Aumentar. 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 Rápidamente todos crecieron aumentando de tamaño hasta que eran del tamaño de pelotas de baloncesto. No eran tan poderosos como el primero, pero su cantidad era más que suficiente para suprimir esto. Penetrar. Gilgamesh los imbuyó con su penetrar. Para aumentar aún más su poder destructivo y con un movimiento de sus manos les disparó. Krumkrwatch, que se había recuperado, vio todo en sorpresa antes de que una gran sonrisa apareciera en su rostro. Todas las esferas cayeron como gotas de lluvia carmesí de puro poder hacia el suelo donde se encontraba Krumkrwatch. Las esferas de energía llovieron sobre Krumkrwatch, quien las esquivó a gran velocidad al sentir su poder. Fueron creados con gran poder, cada uno tenía suficiente poder para vaporizar una ciudad entera. Cuando los orbes golpearon la tierra, todo lo que los rodeaba se sumergió en una esfera de llamas y destrucción mientras se reducía a la nada. Krumkrwatch siguió desviando o rebotando con su aura, pero llegó a un punto imposible. En un pequeño golpe, una de las esferas golpeó a Krumkrwatch, lo que provocó que perdiera el equilibrio momentáneamente. Y ese momento fue más que suficiente para que Gilgamesh dirigiera todas las esferas contra Krumkrwatch, las cuales explotaron al encontrarse con el dragón maligno. Todo explotó cuando el poder de Gilgamesh chocó con Krumkrwatch enviando todo al área. Cuando el polvo se asentó, se reveló que el paisaje se había reducido a nada más que escombros llenos de destrucción. Sorprendiendo a Gilgamesh, Krumkrwatch salió de ellos. Krumkrwatch atravesó las rocas que lo enterraron y la sangre brotó de su boca y frente. Su espalda estaba claramente quemada y con humo saliendo de ella, acababa de perder una de sus alas. Aunque puede volver a levantarse más tarde, tal vez, pero esta herida claramente sigue siendo importante. Sin embargo, a pesar del dolor, no puede evitar sonreír. Ese dolor, ¿cuánto tiempo hacía que no sentía ese dolor? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había alguien que pudiera luchar contra él así? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se sintió tan excitante? Esto es divertido. Una risa baja escapó de su boca antes de convertirse en carcajada. Ja 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 ja, así es. Ha pasado mucho tiempo desde que luché así. Eres un verdadero oponente de Sekiryute y Gilgamesh. Rugió Krumkrwatch en pura alegría. Incluso Gilgamesh no pudo evitar sonreír, se sentía como Krumkrwatch. Cada vez que Gilgamesh peleaba, tenía que contenerse para no matar a sus enemigos, o al menos para divertirse en la batalla. Pero contra Krumkrwatch esto no era necesario, el dragón maligno podía tomar cualquier cosa que le ordenara. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había peleado así? Pero sé que este no es tu máximo. Ven con todo Sekiryute y te responderé con mi máximo. Dijo Krumkrwatch con júbilo. Una inmensa sonrisa cruzó el rostro de Gilgamesh. Hagámoslo, Drai, dijo Gilgamesh a su anfitrión. Vamos, compañero, mostremos el verdadero poder del dragón de la dominación, rugió Drai de acuerdo. Gilgamesh cruzó los brazos frente a su cuerpo y una inmensa aura amenazante comenzó a emerger a su alrededor haciendo que incluso Krumkrwatch retrocediera inconscientemente. Yo, que estoy a punto de despertar, las palabras eran solo eso, palabras. Sonidos, sílabas, vibraciones en el aire. No tenían más peso ni fuerza que un aplauso o el ladrido de un perro. El único significado que poseen es el que les damos. Era algo simple, pero Krumkrwatch sabía que esto era todo menos simple. Una parte primitiva del dragón maligno, la parte de su cerebro que no tenía lenguaje, más instinto animal que pensamiento, gritó de terror. El miedo de un niño sabiendo con absoluta certeza que había un monstruo escondido debajo de su cama, esperando la oportunidad de agarrar sus tobillos y arrastrarlos hacia abajo. De hombres de las cavernas acurrucados alrededor de una fogata, sabiendo que un depredador acechaba en la oscuridad, que un monstruo en una escala más allá de la imaginación acechaba en la noche esperando que pasaran más allá de la seguridad de la luz emitida por la fogata para devorarlos por completo. Si alguna vez hubo palabras de poder, estas fueron. Parecía que podían escucharlos con algo más que sus oídos, las palabras reverberaban en sus almas y agitaban una parte profunda de ellos que los hacía desear nada más que encontrar un rincón oscuro donde esconderse. Krumkrwatch sabía que si dejaba que Gilgamesh terminara probablemente perdería, pero aún así no se movió. Krumkrwatch simplemente tomó una posición de batalla mientras sonreía y esperaba que Gilgamesh completara su poder. Soy el dragón celestial que robó los principios de la dominación divina, unidad gigante.
El poder prohibido que estaba oculto en lo profundo de Boosted Gear, otorgando al usuario un medio para eliminar los límites colocados en Boosted Gear y convocar todo el poder de un dragón celestial. Un poder que colocaba a su usuario en plena igualdad con los propios dioses. Pero esto tuvo un precio. Para tener el poder de aniquilar a cualquier enemigo, el usuario tendría que dar su vida a cambio. El Juggernaut Drive devoraría el poder mágico y la fuerza vital del usuario y los usaría como combustible. Básicamente una técnica suicida. Me río del infinito y sufro del sueño. La armadura de Gilgamesh comenzó a crecer mientras recitaba el canto. La armadura se volvió más y más parecida a un dragón. Los brazos de Gilgamesh se convirtieron en inmensas garras, mientras que sus piernas se convirtieron en las piernas de un dragón. Sus alas se hicieron aún más grandes cuando las joyas verdes esparcidas por toda la armadura brillaron. La cabeza de Gilgamesh se alargó a medida que se convertía en la cabeza de un dragón cuando aparecieron varios picos dorados a su alrededor. Debo convertirme en el dragón rojo de la dominación. Gilgamesh continuó recitando sus palabras mientras el aura amenazante a su alrededor continuaba aumentando. El poder de Gilgamesh aumentó cuando todos sintieron la abrumadora presión sobre sus cuerpos. Y te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. El aura alrededor de Gilgamesh aumentó aún más a medida que su cuerpo se parecía más y más a un enorme dragón rojo. Entonces Gilgamesh rugió. Conducción gigante. Gilgamesh rugió hacia el cielo cuando activó la técnica final de Boosted Gear. Un rugido tan poderoso que las nubes se borraron, la tierra se destruyó y el mar se vaporizó mientras la temperatura del ambiente aumentaba exponencialmente. En el momento en que Gilgamesh activó el Juggernaut Drive, debería haber sido considerado muerto, ya que ese fue el efecto de la técnica. Sin embargo, eso no es lo que le sucedió a Gilgamesh. Enviar con una sola palabra, Gilgamesh obtuvo el control total de Juggernaut Drive. Con su abrumador poder, Gilgamesh anuló a todos los anteriores portadores del Boosted Gear y con su inquebrantable fuerza de voluntad obtuvo el control del Juggernaut Drive. Porque él era el gran rey de los héroes y no permitiría que una mera maldición influyera en su mente. En un instante, Gilgamesh obtuvo el control total de su poder, ya que el aura descontrolada del Juggernaut Drive se reunió en su cuerpo. Con una sola palabra obtuvo el control del Juggernaut Drive. Cuando Gilgamesh derrotó a los antiguos portadores del Boosted Gear, simplemente le permitió usar el Juggernaut Drive sin perder la vida o el poder mágico, pero el odio de los antiguos usuarios seguía ahí. El odio de decenas de personas podía volver loco a cualquiera, sin embargo Gilgamesh no era cualquiera. No permitiría que el mero odio de los antiguos usuarios de Longinus lo afectara. Krumkruach sonrió cuando vio el poder que emanaba de Gilgamesh y el rey de los héroes dio un paso adelante. Krumkruach no tuvo tiempo de reaccionar cuando en un instante Gilgamesh estuvo frente a él. Si al usar el balance Breaker, Krumkruach no pudo ver a Gilgamesh pero sus instintos pudieron alertarlo, ahora no. Incluso con sus instintos, Krumkruach no podía ver ni sentir a Gilgamesh moverse. Gilgamesh apareció frente a Krumkruach y usando su garra agarró la cabeza del dragón maligno y de un solo golpe Krumkruach fue arrojado al suelo. Krumkruach no tuvo tiempo de reaccionar ya que Gilgamesh ya estaba frente a él y comenzó a punching. Gilgamesh simplemente golpeó a Krumkruach con una fuerza inmensa mientras sus brazos estaban totalmente inmersos en una gran aura e imbuidos de penetrar. Krumkruach ni siquiera pudo reaccionar cuando todo lo que pudo hacer fue tratar de defenderse de los golpes inmensamente poderosos de Gilgamesh. Krumkruach rápidamente liberó toda su aura tratando de alejar a Gilgamesh cuando el dragón maligno ya sentía que su conciencia se desvanecía. Krumkruach salió disparado rápidamente cuando logró escapar del agarre de Gilgamesh, pero antes de que pudiera reaccionar, Gilgamesh ya estaba frente a Krumkruach. Fue un solo golpe, un golpe concentrado con un aura inmensa junto con penetrar. Golpeando a Krumkruach en el estómago. Krumkruach vomitó grandes cantidades de sangre antes de salir volando hacia el suelo provocando un impacto varias veces mayor que el de Quo. Cuando el polvo se calmó, Krumkruach se reveló en medio del cráter mientras la sangre se filtraba de su cuerpo y tenía varios huesos rotos. Krumkruach estaba inconsciente mientras tenía una sonrisa en su rostro. Gilgamesh rugió en victoria cuando su Juggernaut Drive fue desactivado. Ante el poder abrumador del rey de los héroes, ni siquiera el dragón malvado más fuerte podía hacer nada. Porque él era el dragón de la dominación y todos los enemigos caerían ante él. Algún tiempo después. Justo después de la batalla contra Krumkruach, Gilgamesh y sus amigos regresaron a la casa mientras Gilgamesh cargaba al dragón maligno inconsciente.
Kronkruach estuvo inconsciente durante unas horas, por lo que parece, las heridas eran demasiadas incluso para el dragón maligno. Gilgamesh había curado algunas de sus heridas, mientras que sus amigos pensaron que Gilgamesh debería matar a Kronkruach. Dado que Kronkruach estaba aliado con Rizebim, podría decirle al hijo de Lucifer su ubicación y esto se volvería problemático. Gilgamesh se negó, porque conocía bien la naturaleza de Kronkruach y sabía que aunque era un dragón maligno, era muy honorable. Actualmente todos estaban reunidos en la sala de estar mientras Gilgamesh estaba sentado en un sofá, y tenía a sus amigos detrás de él. Kronkruach estaba sentado en otro sofá, mientras sorprendentemente comía un helado de plátano. Inmediatamente después de que el dragón maligno despertó, Asia le ofreció un plátano porque pensó que el dragón debía tener hambre, y él aceptó y sorprendentemente le gustó mucho el sabor y lo nombró su comida favorita. Actualmente estaba comiendo un helado de plátano que había preparado Gilgamesh y tenía una sonrisa muy satisfecha en su rostro. ¿Estás seguro de que no quieres que sane tus cicatrices?, preguntó Gilgamesh mientras se recostaba en el sofá. El dragón maligno había quedado con varias cicatrices de la batalla, pero evitó que Gilgamesh las curara. Para nada, dijo Kronkruach con convicción, como si pareciera que Gilgamesh había dicho algo loco. Estas cicatrices son de mi lucha contra un gran dragón celestial, no me avergüenzo de tenerlas, son la prueba de mi pelearé contigo y así me quedaré con ellos. Kronkruach lo había dicho de una manera que todos quedaron impresionados, incluso Karna mostró una ligera sorpresa. Ya veo, dijo Gilgamesh con una pequeña sonrisa. ¿Así que vas a volver a Rizebim?, preguntó Gilgamesh con seriedad. Sí, aunque estoy pensando en dejar su grupo, dijo Kronkruach para sorpresa de todos. ¿Por qué?, preguntó Gilgamesh con curiosidad. Me uní a él para ver hasta dónde podían llegar los dragones, pero desde que robaron el Santo Grial, Rizebim se está volviendo aún más loco, dijo Kronkruach mientras tomaba otro bocado de su helado. ¿Entonces no le dirás sobre nosotros? ¿Ni siquiera Valerie?, preguntó Gilgamesh con seriedad. Si Kronkruach representara una amenaza para sus amigos, Gilgamesh lo mataría en ese mismo momento, independientemente de su respeto por el dragón maligno. De ninguna manera, por mi honor como dragón nunca diré eso, solo yo puedo matarte algún día, cualquiera que lo intente sufrirá mi ira, dijo Kronkruach con seriedad. Gilgamesh se rió de esto, por lo que parece, el dragón maligno se proclamó a sí mismo como su rival, y que solo él podía vencer a Gilgamesh, cualquier otro tendría que vencerlo primero. Ya veo, ¿sabes qué tan grande es el ejército de Rizebim?, preguntó Gilgamesh con curiosidad. Kronkruach pensó por un momento antes de hablar. No es muy grande, tiene cientos de vampiros de su lado y algunos dragones malignos débiles, por lo que escuché, los únicos que logró revivir con el Santo Grial, mientras estuvo en su poder, fueron Acidaca y Apophis, dijo Kronkruach a Gilgamesh. Gilgamesh frunció el ceño un poco. Parecía que Rizebim no había sido capaz de reunir un ejército muy fuerte, ya que la mayoría de ellos habían sido creados por el Sephiroth de Valerie. Pero tuvo tiempo suficiente para resucitar a Apophis y Acidaca. Los dos fueron quizás algunos de los dragones malignos más problemáticos. El dragón Mil Diabolismo, Acidaca, un dragón legendario que dominó más de 1000 hechizos y alcanzó la clase dragón celestial. Cuando estaba vivo, se necesitó un ejército de dioses zoroastrianos para luchar contra él e incluso entonces no pudieron matarlo y tuvieron que sellarlo. El otro era Apophis, el dragón del eclipse primordial, el archienemigo del dios sol egipcio Ra y otro dragón que alcanzó la clase dragón celestial. Apophis era el enemigo del dios Sol Ra. Apophis intentaba devorar al sol mientras Ra lo protegía. En la mitología egipcia era la personificación del caos y el némesis de Ra. Apophis también pudo manipular la oscuridad y un agua oscura capaz de disolver incluso a un dios. De hecho, dos enemigos problemáticos. Aunque Gilgamesh estaba seguro de que Enkidu y Karna podían con dos. Si vas a atacarlos, debes hacerlo lo antes posible, dijo Kronkruach con seriedad. Sí, me estoy preparando para eso, dijo Gilgamesh mientras suspiraba. Gilgamesh tenía planes de atacar la base de Rizebim y matar al hijo de Lucifer, para no tener que preocuparse más. A Gilgamesh no le importaba si tenía que matar a todos los miembros de la facción de vampiros en el proceso. Los planes de Gilgamesh eran atacar después de la tercera temporada, pero antes de la cuarta. Después de todo quería planear bien este ataque. Creo que iré, dijo Kronkruach mientras se ponía de pie. Gilgamesh también se puso de pie. Está bien, aunque tengo una pregunta. ¿Cómo te gustaría unirte a mi grupo?, preguntó Gilgamesh sorprendiendo a todos. Kronkruach se rió.
Tal vez me una a tu facción dentro de un tiempo, pero ahora mismo hay algunas cosas que debo hacer primero, dijo Chromecruach a Gilgamesh, quien se rió. Aunque Gilgamesh lo consideró un poco como debería darle un nombre a su grupo. Pensaría en eso más tarde. Muy bien, dijo Gilgamesh sonriendo. Chromecruach fue hacia la puerta y la abrió cuando dos alas de dragón emergieron de su espalda. Recuerda a este Gilgamesh, desde hoy eres mi rival, entrena para ser más fuerte y dominar tu poder porque yo también haré lo mismo, no dejes que nadie te mate antes que yo y cuando llegue el día lucha y finalmente descubriré el destino of Dragons, dijo Chromecruach antes de batir sus alas y desaparecer en el cielo. Gilgamesh suspiró antes de volver a entrar. Gilgamesh dirigió su mirada al interior, más específicamente a un chico bajito de piel oscura con cabello azul grisáceo y ojos morados, usa un gakuran con un abrigo largo encima. Creo que deberíamos hablar con Leonardo, dijo Gilgamesh al chico que asintió. Ambos regresaron a los sillones y Leonardo se sentó frente a Gilgamesh. Leonardo se había despertado poco antes de que Chromecruach y Gilgamesh tuvieran una breve conversación con el chico que parecía feliz de que ya no estaba al mando de la facción de los héroes. Leonardo iba a contarle todo lo que le había pasado, pero Chromecruach se había despertado y Gilgamesh habló primero con el dragón maligno. Ahora iba a hablar con el chico que estaba imponiendo el Annihilation Maker. Puedes empezar, dijo Gilgamesh suavemente al chico que asintió. Me crié en un orfanato después de que mis padres murieran en un accidente, pero mi Sacred Gear despertó y causó estragos en el orfanato, me trataron como a un monstruo y se burlaron de mí y. Leonardo comenzó a hablar de su vida y de todos. Estaba triste por el chico. Los usuarios de Longinus eran muy temidos por el mundo sobrenatural. Así que imagina lo que sucedió cuando los humanos normales vieron a Leonardo crear un monstruo a partir de su sombra. Fue tratado como un monstruo y un bicho raro, siendo maltratado y abusado por todos a su alrededor. Entonces, un día me escapé y terminé conociendo a Cao Cao, quien me ofreció unirme a la facción de los héroes, pero me negué, por lo que el mago Georg usó algún tipo de magia en mí, dijo Leonardo mientras tenía una mirada de dolor en su rostro. Se formaron ojos y lágrimas. No sabía lo que estaba pasando, era como si no tuviera el control de mi cuerpo y Cao Cao me obligara a hacer esas atrocidades, dijo Leonardo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Gilgamesh ya había entendido lo que le pasó a Leonardo y sobre él. El niño era un niño inocente que se vio envuelto a la fuerza en el mundo sobrenatural y se vio obligado a hacer cosas horribles. Era como si el niño se viera obligado a hacer todas estas cosas horribles y no pudiera evitarlo. Gilgamesh se acercó y se agachó a la altura del niño, que por la altura debía tener 10 años, más o menos. Gilgamesh levantó al niño y le dio un abrazo tranquilizador. El mismo Gilgamesh había visto cosas horribles mientras viajaba con Sebas y Enkidu, y hay cosas que recuerda hasta el día de hoy. El chico se calmó lentamente mientras todos sentían lástima por... ¿Así está mejor ahora?, preguntó Gilgamesh al chico que ahora más tranquilo asintió. Sé que puede que no sea el momento, pero ¿qué deseas hacer a partir de ahora?, preguntó Gilgamesh al niño. ¿Qué hacer? Sí, te guste o no, posees un Longinus, por lo que te atrae el peligro, una vida pacífica no es algo posible para personas como nosotros, dijo Gilgamesh al niño. Y esto era cierto, el poder atrae al poder y los Longinus son armas que se dice que matan dioses, así que en el momento en que tienes uno de ellos atado a tu alma, ya te has convertido en un objetivo para el mundo entero. Todo el mundo te temía y trató de matarte por ello. El Annihilation Maker en particular es quizás el más temido. Annihilation Maker, Longinus que te permite crear criaturas basadas en tu imaginación, solo decirlo así fue suficiente para que cualquiera se preguntara qué tan poderoso es el Sacred Gear. Gilgamesh obviamente conoce muy bien las capacidades de este Sacred Gear. Hay muchas islas en este planeta, muchas de ellas se han ido y nunca serán recordadas por la gente mundana. Uno de ellos fue la isla que se llamó Isla Cactuar, la cual estaba ubicada entre Europa y el continente asiático. Esa isla fue totalmente destruida, borrada permanentemente junto con todos los seres vivos que existían en esa isla. Hombres, mujeres, bebés, animales, plantas. Ninguno de ellos se salvó. Esa es una historia para otro momento, por supuesto. Sin embargo, hay una cosa que hizo que Gilgamesh se preocupara mucho por la seguridad de Leonardo. En los últimos 500 años, ningún usuario de Annihilation Maker ha vivido hasta los 20 años. ¿Por qué? Simple, todos asesinaron. Asesinados mientras dormían. Asesinados cuando estaban en su punto más vulnerable. Asesinados cuando aún eran un bebé, incluso en algún momento.
Es porque el poder de Annihilation Maker es muy fácil de usar y más escandaloso. Era un Sacred Heart muy adecuado para los niños que realmente entendían su habilidad. Porque la imaginación es muy fuerte cuando la gente está en una edad infantil. Pero cuando crecen, se convierte en un problema. Al principio, durante la vejez, no había grandes problemas. Todos los usuarios de Annihilation Maker pueden vivir normalmente, pero debido a que envejecen, también lo hacen su mente y su conciencia, y esto hace que sus criaturas sean menos poderosas. Pero el mayor problema vino cuando la humanidad empezó a aprender. Comienzan a crecer. Se vuelven más inteligentes. Más creativo. Más adaptable. Más resistente. Y más imaginativo. Pocas entidades han llegado a temer y desconfiar del crecimiento del hombre, con tal poder que puede crear un monstruo con solo pensar que el portador ya necesita preocuparse. Y ahora se vuelven más inteligentes y creativos, y su miedo se confirmó durante el incidente en la isla Cactuar. Y a partir de ese día, el portador del Annihilation Maker comienza a ser perseguido. Ya sea asesinado o reclutado para unirse al ejército. Sin embargo, una cosa es segura, nunca pasan de los 20. Es porque todos han matado, muchos dioses y criaturas temen su poder, la idea de que el usuario pueda crear un monstruo de nivel que mate a los dioses es tan aterrador. En el momento en que Leonardo tuvo este Longinus en su alma, se convirtió en un objetivo. La única forma en que Leonardo podría sobrevivir y tener una buena vida es si se alía con alguna facción. La facción de los héroes era un ejemplo ya que podía protegerlo, pero ahora eso ya no era posible. Me gustaría unirme a ustedes, dijo Leonardo sorprendiendo a todos. ¿Por qué?, preguntó Gilgamesh sorprendido. Incluso cuando estaba bajo su control, Jeanne siempre hablaba y me cuidaba como una hermana mayor, dijo Leonardo y Gilgamesh sonrió ante eso, me habló de ti y de cómo cuidabas a todos los que necesitaban ayuda, me dijo que si algún día necesitara ayuda, podría acudir a ti, finaliza Leonardo. Gilgamesh y todos los demás se sorprendieron por esto, aunque Gilgamesh se alegró de que Jeanne no pareciera haber caído tan bajo como pensaba. ¿Estás seguro de eso? Mis amigos y yo siempre nos metemos en problemas y problemas, ¿aún querrás unirte a nosotros?, preguntó Gilgamesh mientras miraba al niño. Sí, quiero, dijo Leonardo casi al instante. Gilgamesh sonrió mientras todos parecían estar felices. Entonces bienvenido a la familia Leonardo, todos te cuidaremos muy bien, no te preocupes, dijo Gilgamesh sonriendo al chico quien asintió. Está bien, hagamos una fiesta para celebrar, Mordred grita de alegría junto con todos. Gilgamesh no puede evitar sonreír. Incluso frente a todo esto, solo importaba su felicidad. Y Gilgamesh haría cualquier cosa para protegerlos. Unos días más tarde. Con Gilgamesh. Habían pasado unos días desde el incidente con Chromecruach y la conversación con Leonardo. Después de que Leonardo se mudó con ellos y le dieron su propia habitación con sus propias cosas, todos comenzaron a verlo como un hermano menor al que ayudaban y cuidaban Gilgamesh, y todos los demás también comenzaron a entrenar a Leonardo para obtener un mejor control de su Longinus. Después de todo, el Annihilation Maker es un Longinus extremadamente peligroso. En la novela Leonardo se vio obligado a activar su balance Breaker a la fuerza, y las criaturas generadas causaron grandes estragos en el inframundo, e incluso se reveló que este balance Breaker tenía el potencial de destruir el mundo. Gilgamesh había ayudado a Leonardo a tener un mejor control sobre su Longinus. Resultó ser mucho más que imaginación usar su poder, cuanto más descriptivo era, más poderoso era, al igual que el costo que costó crear los monstruos, siendo la resistencia física y mental. Gilgamesh y Valerie también le estaban enseñando magia a Leonardo, quien, sorprendentemente, tenía talento para ello. Gilgamesh también le había otorgado otro Sacred Heart, el Sacred Heart Night Reflection. Una de las debilidades del Annihilation Maker era el propio portador, ya que era mucho más vulnerable que las criaturas que crea. El reflejo nocturno podía manipular las sombras, y así Leonardo podía usarlas para protegerse, y no era tan complicado ya que las sombras se movían por la imaginación del usuario. Leonardo también había demostrado ser un niño bastante tímido y tenía un poco de problemas para hacer amigos, pero después de pasar un tiempo con todos, se relajó. Hablando de Gilgamesh, el rey de los héroes estaba actualmente caminando por los pasillos de la Academia Quo junto con Valerie y Rías y su nobleza. Estaban en la sala del primer piso del antiguo edificio de la escuela donde se había hecho el aula sellada. Tenía una cinta con la leyenda Keep Out escrita, fuertemente sellada y con sellos mágicos tallados en la puerta. Entonces, ¿por qué estamos aquí, Gremory?,
Preguntó Gilgamesh seriamente a Rías, quien se estremeció un poco. Mi hermano, Sir Zetz Lucifer, me dijo que cuando libere a mi obispo debería llamarte a ti y a Dampir, dijo Rías a Gilgamesh. Gilgamesh asintió mientras Valerie tenía una mirada feliz en su rostro. ¿Cuál es tu relación con Gasper? Preguntó Rías a Valerie curiosa. Es mi hermano menor, dijo Valerie sonriendo para sorpresa de todos. ¡Qué sorpresa!, dijo Akeno, que estaba de pie junto a Rías. Fui yo también quien lo obligó a disfrazarse de niña, dijo Valerie medio avergonzada. Toda la nobleza de Rías, excepto los ojos de Issei, se abrieron como platos. Eso explica muchas cosas, dijo Rías suspirando. Rías alcanzó la puerta y extendió su mano, creando un círculo mágico que desactivó el sello. ¿Es un hikikomori?, preguntó Issei con Rías asintiendo. Kiba rápidamente comenzó a quitar las cintas, mientras Akeno ayudaba a Rías a terminar de desactivar el sello. El niño dentro de esa habitación ha sido el que más ha ganado entre los sirvientes, dijo Akeno a todos. A través de una computadora, el niño tiene contratos especiales con seres humanos. Francamente, es una persona que no quiere servirnos. Este tipo de personas negocian de una manera diferente y construyen relaciones de una manera diferente. Ellos resuelven las cosas a través de la computadora. En las relaciones a través de las computadoras, entre los nuevos servidores del diablo, este niño agarra suficientes números, como los de mayor grado, explica Akeno. Ahora bien, estoy abriendo la puerta y los sellos mágicos tallados en la puerta también desaparecieron, convirtiéndose en una simple puerta. Rías abrió rápidamente la puerta. ¡No! Un grito absurdo surgió de la habitación. Buenos días a ustedes. Es bueno verlos llenos de energía, dijo Rías suspirando. ¿Por qué? Ara, el sello ha sido removido, ¿lo sabías? Puedes irte ahora. Ahora, vamos todos juntos, habló Akeno suavemente. No. Este lugar es boom. No quiero salir. No quiero conocer gente. Gilgamesh junto con todos los demás suspiraron antes de entrar a la habitación. Las cortinas estaban bien corridas. La habitación estaba decorada de una manera inesperadamente hermosa, parecía la habitación de una niña. Los muñecos de peluche también estuvieron presentes. Había un solo ataúd presente en una esquina de la habitación, que parecía ser utilizado en entierros desde el exterior. En él había un hombre de aspecto andrógino con cabello rubio platino y ojos rosa violeta. Tiene el pelo corto con varios flequillos pequeños en la frente y orejas puntiagudas. A diferencia del resto de los chicos de la Academia Kuo que usan el uniforme de los chicos, Gasper usa el uniforme escolar de las chicas de la Academia Kuo con calcetines hasta el muslo. Era Gasper Vladi, un Dampir masculino travestido, mitad vampiro, mitad humano, que tiene la capacidad de detener el tiempo y el primer obispo de Rías. Gasper, hay alguien aquí que quiere verte, dijo Rías amablemente. No quiero ver a nadie, grita el chico. Gilgamesh mira a Valerie, quien asiente y avanza. Gasper, dice Valerie en voz baja. El chico que se había estado escondiendo cuando escuchó la voz familiar salió y abrió mucho los ojos cuando vio quién era. Valerie, dijo Gasper mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Gasper habla a Valerie mientras las lágrimas también brotaban de sus ojos antes de correr hacia su hermano menor y abrazarlo. Todos estaban conmovidos por lo que estaban viendo. Justo cuando Rías estaba a punto de hablar, Gilgamesh puso su mano sobre su hombro. Dejémoslos por un momento, dijo Gilgamesh recibiendo un asentimiento de Rías. Todos se fueron, dejando a Valerie y Gasper para hablar y disfrutar de su reunión. Mientras se alejaban, Akeno se acercó a Gilgamesh. Gilgamesh tiene a alguien a quien le gustaría verte, así que podrías venir a mi templo más tarde, preguntó Akeno a Gilgamesh. Muy bien, dijo Gilgamesh asintiendo. Algún tiempo después. Al cabo de una hora, Gilgamesh estaba subiendo las escaleras que conducían a uno de los dos únicos santuarios de la ciudad, que también era el único abandonado. Gilgamesh le había pedido a Mordred que llevara a Valerie a casa. Gilgamesh caminó un poco más antes de ver a Akeno de pie en una de las escaleras con un traje de sacerdotisa. Bienvenido, Gilgamesh, dijo Akeno con una pequeña sonrisa. Gilgamesh le devolvió la sonrisa. Gracias, Akeno, dijo Gilgamesh mientras caminaba al lado de Akeno. ¿Vive usted aquí?, preguntó Gilgamesh curioso. Sí, Rías me ayudó a asegurar la escritura de la propiedad después de que el propietario anterior, el sacerdote principal del santuario, muriera. Dijo Akeno sonriendo y Gilgamesh asintió. Gilgamesh se detuvo cuando llegó a la parte superior de las escaleras y miró la escena frente a él.
Era bastante obvio incluso para un transeúnte ordinario que el santuario estaba abandonado. Los edificios, ya sea el salón principal que generalmente almacenaba el artefacto para el culto, o el pequeño edificio anexo destinado a almacenar suministros, estaban todos en ruinas, obviamente sin haber recibido el mantenimiento adecuado durante algún tiempo. En los pequeños parches de pasto que crecían a lo largo de la propiedad, también había una buena cantidad de maleza. Los árboles que delimitaban la propiedad eran tan frondosos como cabría esperar, pero probablemente porque requerían mucho menos mantenimiento en comparación con otras plantas. Sus ramas crecían, a veces sobre partes de los edificios, por falta de poda. Aún así, la propiedad parecía estar en buen estado, ciertamente mejor de lo que cabría esperar si hubiera estado abandonado durante tanto tiempo como decían los rumores. Akeno ciertamente hizo un buen trabajo al mantener la propiedad, a pesar de ser el único que lo hizo. Realmente sigue siendo el mismo. Una voz masculina que Gilgamesh reconoció hizo que Gilgamesh girara la cabeza hacia el cielo. Inmediatamente, se vio obligado a cubrirse los ojos cuando una brillante luz dorada llenó su visión. La luz se desvaneció, lo que permitió a Gilgamesh abrir parcialmente los ojos. Vio una silueta masculina de mediana estatura, con 12 alas emplumadas brotando de su espalda, bañado y protegido por una luz dorada resplandeciente. La luz se desvaneció por completo, lo que permitió a Gilgamesh ver bien quién era en el cielo. Tenía aproximadamente la misma altura que Gilgamesh, quizás un poco más bajo, y era más delgado que Gilgamesh, que era un poco más rechoncho que el tamaño promedio. Tenía cabello rubio dorado hasta los hombros y ojos verdes suaves, no muy diferentes a los de Asia. Estaba vestido con túnicas y armaduras ceremoniales. Lo más impresionante de todo fue, sin duda, el halo dorado que flotaba sobre su cabeza y las 12 alas con plumas doradas, que probaban su identidad sin lugar a dudas. Gilgamesh obviamente reconoció la figura ya que había trabajado con ella durante casi 2 años. Ha pasado mucho tiempo, Gilgamesh. Sí, ha pasado mucho tiempo, Michael. Gilgamesh tomó un sorbo del té que Akeno había traído para él y Michael cuando se sentaron en el salón principal y suspiró satisfecho. Como siempre, pocas cosas podían calmarlo tanto como una buena taza de té verde dulce pero amargo. El té es delicioso. Gilgamesh le dijo a Akeno, quien sonrió y asintió en agradecimiento por el cumplido indirecto. Ha pasado mucho tiempo, Michael, dijo Gilgamesh sonriendo, a lo que Ángel le correspondió. Sí, veo que todavía te va bien, Gilgamesh, dijo Michael mientras tomaba un poco de té. El líder de los ángeles respetaba mucho a Gilgamesh, la ayuda del rey de los héroes había hecho que su facción creciera y también mejorara. Como la mayoría de los ángeles, estaba triste cuando Gilgamesh había decidido dejar la iglesia, pero sabía que Gilgamesh tenía sus razones. Michael también sabía de los sentimientos de su hermana por Gilgamesh y los apoyaba por completo. Gabriel merecía amor más que nadie. Entonces, ¿a qué debo la visita?, preguntó Gilgamesh con curiosidad. Michael extendió su mano y de ella emergió una inmensa aura sagrada que tomó la forma de una espada. Tenía la apariencia de una espada europea con una empuñadura de color púrpura rojizo y una empuñadura dorada con cruces estilizadas en las puntas de guarda. El guardia tiene una apariencia diferente y se parece más a 4 garras doradas de dragón apuntando hacia arriba. La espada tiene la apariencia de una espada europea con una empuñadura gris, un diamante rojo impreso en ella y rodeado por 4 líneas azules que se curvan ligeramente y una empuñadura dorada en forma de flecha en forma de cono. La hoja también tiene 3 muescas en ambos lados cerca de la parte inferior y la más completa, que llega justo por encima de las muescas, tiene un borde dorado en forma de perla grande y el resto es de color púrpura. Gilgamesh reconoció que la espada era Ascalón, la espada sagrada de San Jorge para matar dragones. Aunque sé que ya lo tienes en tus tesoros, me gustaría concederte esto, dijo Michael. Gilgamesh asintió mientras tomaba la espada y la sintió resonar con su poder. ¿Por qué?, preguntó Gilgamesh. Puede que hayas oído hablar de la reunión de las 3 facciones, dijo Michael, y Gilgamesh asintió. Gilgamesh sabía que la reunión de las 3 facciones se llevaría a cabo en unos días. La reunión esta vez, creo que hay una gran oportunidad para la cooperación entre las 3 grandes potencias. Escuché que ya sabes que estoy diciendo esto, pero hemos perdido a nuestro creador. Esta es una oportunidad. La oportunidad para poder deshacerte de las batallas inútiles. Si las batallas a pequeña escala continúan así de forma intermitente, entonces, en cualquier caso, los 3 grandes poderes serán destruidos.
Incluso si este no es el caso, los otros poderes secundarios pueden invadir. Esta espada es un regalo mío para ti porque me gustaría que asistieras a la reunión. Por supuesto, también he enviado regalos a los ángeles caídos y demonios, explicó Michael. Gilgamesh asintió. Michael luego aplaudió llamando la atención. Y me diste el tiempo. Tengo que irme pronto, dijo Michael sonriendo. Está bien, me alegro de verte, Michael, dijo Gilgamesh sonriendo al serafín que asintió. Ah, Gabriel vendrá a visitarte, dijo Michael sonriendo. Antes de que Gilgamesh pudiera cuestionar qué significaba, Michael desapareció en una luz dorada que hizo que Gilgamesh suspirara. Toma, un poco de té. Ah, muchas gracias. Actualmente, Gilgamesh y Akeno todavía estaban en el templo después de que Michael se fue, mientras que Gilgamesh se preguntaba qué quería decirle el serafín con la llegada de Gabriel. Aunque la atención de Gilgamesh se dirigió a Akeno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Eres la hija de uno de los líderes de los ángeles caídos? Preguntó Gilgamesh. Aunque ya sabía la respuesta, Gilgamesh realmente quería ayudar a Akeno a superar su trauma. Al principio no le gustaba mucho por su aura corrupta, pero con el tiempo llegó a gustarle la mujer de pelo negro. En el momento en que Gilgamesh preguntó, la expresión de Akeno se volvió sombría. Así es. Originalmente, nací de uno de los líderes de los ángeles caídos y un ser humano. Akeno se volvió hacia Gilgamesh y continuó. Mi madre era hija de cierto templo en este país. Escuché que un día, mi madre salvó a Balarkiel que se había enfermado por sus heridas y del milagro de ese día nací yo. Para probar su punto, Akeno lanzó sus alas. A diferencia de las dos alas normales de un demonio, un ala era de un demonio y la otra era el ala negra de un ángel caído. Son alas sucias, el ala de un demonio y un ángel caído, poseo ambas. Como si despreciara las plumas negras del ángel caído, las agarró con las manos. Mientras odiaba esas alas, me reuní con Rías y me convertí en un demonio. Pero lo que nació, poseía alas de demonio y de ángel caído, una criatura despreciable que poseía ambas. Fufuzu, eso va por mí, que tiene sangre sucia corriendo por sus venas. Dijo Akeno con puro desprecio por sí misma. ¿Cómo te sientes, Gilgamesh? Escuché que no te gustaban los ángeles caídos, debes odiarme, dijo Akeno con tristeza. Sí, puede que no me gusten mucho los ángeles caídos, dijo Gilgamesh, haciendo que Akeno pusiera una expresión triste, pero me gustas, Akeno. Akeno se sorprendió. No te voy a pedir más detalles de tu nacimiento. Solo quería confirmar, lo siento. Yo también soy insensible a veces, ese no es el caso, tengo la sangre de un ángel caído en mí, ¿lo sabías? ¿Puedes perdonarme? Incluso si me reencarné como un demonio, no cambia el hecho de que tengo la sangre de un ángel caído. Ángel, podría haberme acercado a ti queriendo ser odiada, ¿sabes? No, definitivamente es así. Soy la peor clase de mujer, no importa. Ah, como digo esto, Akeno, eres una persona amable. No me gustan los ángeles caídos, pero creo que eres diferente, aunque tienes sangre de ángel caído contigo, Akeno es Akeno, y tú eres el vicepresidente del Club de Investigación de lo Oculto, nunca he tenido ningún sentimiento de aversión hacia Akeno. Incluso escuchando que tienes sangre de ángel caído en ti, todavía no puedo odiarte. Me gustas incluso ahora. No hay problema, ¿verdad? Dijo Gilgamesh sonriendo levemente. Akeno miró a Gilgamesh como lágrimas cayeron de sus ojos y un rubor apareció en su rostro. Akeno sonrió antes de secarse las lágrimas. Dijiste algunas palabras asesinas, después de escuchar eso, tengo que ponerme serio. Gilgamesh miró dudoso antes de que Akeno se pusiera de pie y se arrojara encima de él con sus senos presionados contra el pecho de Gilgamesh. Akeno se acercó más a Gilgamesh antes de susurrarle al oído. Si sigues diciendo esas palabras no podré contenerme más, dijo Akeno lascivamente mientras deslizaba su mano debajo de la camisa de Gilgamesh. Gilgamesh, sin ser tímido, simplemente deslizó su brazo alrededor de la cintura de Akeno, acercando a la chica haciéndola sonrojarse antes de colocar una de sus manos en su rostro mientras se acercaba. Si no puedes evitarlo, ¿quién puedo? Dijo Gilgamesh mientras acercaba sus labios a los de Akeno, quien había cerrado los ojos mientras esperaba el momento. Pero antes de que Gilgamesh y Akeno se besaran, el estruendo de un trueno sacudió el cielo como si el cielo liberara su furia. Akeno y Gilgamesh saltaron y se separaron sorprendidos, y Gilgamesh miró hacia el cielo, pero no había ni una sola nube a la vista. Gilgamesh se preguntó exactamente de dónde venía ese trueno. Aunque Gilgamesh reconoció la energía angelical en ese trueno y solo conocía a un ángel con ese dominio sobre el rayo. En el cielo.
Gabriel, gritó Griselda, tocando al Serafín en el hombro. ¿Qué fue eso? Griselda era una ex exorcista que Gabriel había reencarnado en un ángel. La mujer más fuerte y hermosa del cielo se encogió de hombros. Solo evitar que ocurra una crisis, eso es todo. El ángel reencarnado sintió que una gota de sudor le bajaba por la cara mientras observaba al Serap tarareando para sí misma. Su habilidad y poder con la manipulación de rayos estaban a la par con Zeus y Thor de los panteones griego y nórdico, respectivamente. Aunque el ángel se veía dulce e inocente, Griselda sabía que tenía el título de la mujer más fuerte del cielo por una razón. Su rayo sagrado estaba en un nivel completamente diferente. Gabriel le sonrió a Griselda. No te preocupes. Examinó sus delicadas manos pálidas antes de romper despiadadamente cada articulación. No fue nada. Con Gilgamesh y Akeno. Gilgamesh y Akeno fueron sorprendidos por ese rayo y acababan de ahuyentarlo. Parece que fuimos interrumpidos, dijo Gilgamesh, riéndose levemente ya que sabía quién era el responsable del rayo. Parece que sí, dijo Akeno con tristeza. Gilgamesh sonrió y se acercó a ella. No te preocupes, podemos continuar cuando quieras, dijo Gilgamesh haciendo que Akeno se sonrojara. ¿Así que mañana será el día en que los padres vayan bien a la escuela?, preguntó Gilgamesh recibiendo un asentimiento de Akeno. Supongo que debería irme, dijo Gilgamesh sonriendo. Sí, yo también debería ir, dijo Akeno sonriendo. Ambos se despidieron ya que cada uno tenía su propio negocio. Y Akeno sabía, un día después. Justo después de su conversación con Akeno, Gilgamesh había regresado a su casa para preparar todo. Al día siguiente tendría el día de la observación, donde los padres van a la escuela a ver estudiar a sus hijos. Cuando Gilgamesh llegó a casa todo transcurrió con normalidad. Entrenó a Arthur, Shenovia, en el manejo de espadas y estaba pensando en darle a escalón a Shenovia. Gilgamesh también ayudó a Lefay con algunos problemas mágicos y ayudó a Leonardo con su Longilus. Actualmente Gilgamesh se dirigía hacia la escuela para otro día de clases. Mordred y Lefay ya se habían adelantado ya que tenían algunas cosas que hacer en sus clases. Gilgamesh todavía se preguntaba cuándo vendría Gabriel a visitarlo por lo que había dicho Michael. Gilgamesh hizo una pausa mientras salía por la puerta de la escuela. Sintió una pequeña barrera alrededor del área, así como una presencia muy familiar. Estaba disminuido, pero eso era natural ya que estaban en una zona poblada. Gilgamesh miró a su alrededor, notando que no había humanos cerca, y sus ojos se posaron en un joven de cabello plateado y ojos azules entre los últimos años de su adolescencia y principios de los 20, apoyado contra las paredes de la puerta. Él también estaba mirando a Gilgamesh, y una sonrisa traviesa creció en su rostro. Bueno, esto es una sorpresa. No esperaba que te acercaras así a mí, mi rival. Gilgamesh dijo mientras caminaba hacia el hombre de cabello plateado. Sí, tampoco estaba planeando esto, pero Azazel me envió para darte un mensaje. También envió otros mensajeros a los demonios y al cielo. Respondió el hombre de cabello plateado. Oh, ¿y qué mensaje sería tan importante que enviaría a la Kuryukou más fuerte de todos los tiempos para entregarlo, Bali? Gilgamesh le preguntó a Bali, el actual y más fuerte Kuryukou, así como él era el actual y más fuerte Sekir'Yuntai. Se trata de la conferencia. En los últimos días, Azazel ha recibido información de que cierta organización tiene la intención de atacar la conferencia. ¿Cierta organización? Eso es bastante vago, ¿no? Habló Gilgamesh aunque ya sabía lo que eran. Eso es lo mejor que tenemos. Son un grupo indescriptible. Solo hemos sabido de su existencia durante los últimos 2 meses, y casi nada más desde entonces. Bueno, dudo que sean capaces de hacer mucho de todos modos. Los participantes de la conferencia incluyen 3 líderes de las 3 facciones, subordinados de alto rango, incluyéndome a mí y a ti, el rey de los héroes y su grupo. No puedo imaginar ninguna organización, por grande que sea, que realmente pueda oponerse a nosotros. Es cierto, en términos de poder, probablemente tengamos la ventaja. Aún así, para poder escapar de la red de información de Azazel, deben ser bastante buenos en términos de estructura e inteligencia. Por lo menos, debemos mantener la guardia. Eso es lo que dijo Azazel. Bueno, de todos modos, eso es todo por lo que estoy aquí. Me retiraré entonces. A menos, por supuesto, que quieras pelear ahora. Justo antes de la conferencia. Sí, eso irá bien con los líderes. Tal vez en otro momento. Lástima. Bueno, está bien por ahora. Pero, algún día resolveremos esa pelea. Claro. No lo haría de otra manera. Bali se alejó, dejando a Gilgamesh parado en la puerta.
Y de repente, como por arte de magia, el área a su alrededor se llenó de humanos, estudiantes que salían de la escuela, adultos que volvían a casa del trabajo. La barrera que Bali había erigido fue eliminada. Gilgamesh suspiró antes de ingresar a la Academia Quo para otro día de clases. Actualmente en el salón de clases de Academy Quo todos los estudiantes estaban en clase con la adición de sus padres. Era el día en que los padres y familiares podían venir a la academia para observar a sus hijos y familiares. Gilgamesh estaba estudiando en la misma clase que Rias, Sona, Akeno y Tsubaki. Más atrás en la habitación estaban los padres de los estudiantes y Gilgamesh vio que Sircex Lucifer y Ceuticus Gremori estaban parados allí con una cámara mientras observaban a Rias. El Mao pelirrojo estaba parado en la parte de atrás de la clase, sosteniendo una cámara de video y dirigiéndola completamente a su hermanita extremadamente avergonzada mientras le lanzaba groseras palabras de aliento, sonando como si estuviera hablando con un niño en lugar de con un niño. Niña a punto de cumplir la mayoría de edad. Gilgamesh realmente sintió pena por su compañero de clase Diablo, cuyo rostro se había puesto tan rojo como su cabello, como si solo quisiera que un agujero en el suelo se abriera y se la tragara. Gilgamesh no podía quejarse ya que sus amigos también estaban aquí. Arthur estaba en la habitación de Lefay mientras observaba a su hermana y Arturia, sorprendentemente, estaba en la habitación de Mordred y se presentó como su hermana. En la habitación de Gilgamesh estaban Enkidu y Valerie, Sebas estaba en la habitación de Asia ya que la niña no tenía parientes y Karna se había quedado en casa cuidando a Fenrir, Tiamat estaba en el inframundo haciendo su tarea. Enkidu también siguió saludando y dando palabras de aliento mientras Valerie reía. Gilgamesh salió de sus pensamientos y volvió su atención a la clase. Lo cual fue interrumpido rápidamente cuando la puerta se abrió con un fuerte golpe, atrayendo la atención de todos. Los ojos de Gilgamesh se abrieron como platos cuando dijo W que había entrado por la puerta. Era una mujer de incomparable belleza que, a diferencia de las diosas del amor, tenía una apariencia más inocente y mundana. Ella no era una belleza sobrenatural cuya existencia desafiaba a la naturaleza, las diosas de la belleza y el amor eran de ese tipo, cambiando para adaptarse a los gustos de los demás. Tenía el cabello rubio rizado que brillaba como el sol, hermosos ojos azules que brillaban como zafiros y exudaban inocencia, y una figura voluptuosa que dejaba boquiabiertos, que era lo más cercano a la perfección que jamás había visto. Incluso Sircex y Ceuticus no pudieron ocultar su sorpresa al ver quién estaba allí. De eso estaba hablando Michael, susurró Gilgamesh para sí mismo. En la puerta, haciendo gala de su belleza sobrenatural, estaba Gabriel, uno de los serafines y la mujer más hermosa del cielo. Lamento llegar tarde. Me perdí de camino aquí. Esta escuela es mucho más grande de lo que pensaba. Gabriel declaró con una risa. Su apariencia atrajo más que un silbido de aprecio por parte de los chicos de la clase, aunque estos rápidamente se encogieron de hombros ante las duras miradas de sus compañeros y sus madres, ahorrándole la molestia de tener que lidiar con ellos solo. Señorita, ¿está relacionada con uno de mis estudiantes?, preguntó la profesora, aún estando perpleja al ver la belleza de la mujer frente a ella. Era como si Dios la hubiera hecho personalmente, y la maestra no estaba equivocada. ¿Sí?, dijo Gabriel con una sonrisa mientras sus ojos pasaban a través de los estudiantes hasta que se posaron en Gilgamesh. Gil. Ella gritó con voz de canto mientras lo saludaba con entusiasmo. Enterró su cara entre sus manos mientras toda la atención se volvía hacia él. Pero pensé que todos los parientes de Gilgamesh estaban aquí, dijo la maestra mientras su mirada pasaba a Enkidu y Valerie. ¿Tú eres su qué?, preguntó el profesor curioso. Gabriel pensó por un momento hasta que recordó lo que su hermano Michael le había dicho sobre cómo presentarse. Soy su novia, dijo Gabriel inocentemente como su hermano le había indicado. Esa fue la reacción general de la clase, especialmente de las chicas. No puede ser que ese bastardo tenga tanta belleza para sí, dijo uno de los chicos. No puedo creer que el rey de Quo tenga novia, dijo una de las chicas con tristeza. Valeria era la más perpleja, después de todo ella era la novia de Gilgamesh. Bueno, técnicamente, Tiamat también lo era. La confusión de Valeria desapareció tan rápido como apareció cuando una sonrisa traviesa apareció en su rostro mientras su mente trabajaba en un plan para aumentar el harén de Gil. Después de todo, no todos los días veías a un ángel enamorado. Gilgamesh solo pudo caer de cabeza sobre la mesa. Tendría un largo día.
Fue en un estado de agotamiento que Gilgamesh finalmente salió a trompicones del aula, Gabriel, todavía sonriendo serenamente, como si no hubiera pasado la mayor parte de la clase, dándole un dolor de cabeza que empeoraba lentamente con su travesura, justo detrás de él. Eso fue divertido. ¿A dónde vamos?, preguntó con una voz decididamente emocionada. Gabriel tomó rápidamente el brazo derecho de Gilgamesh y se envolvió alrededor de él como había visto en un libro. Gilgamesh se sonrojó ante esto, Gabriel era muy ajeno a su belleza. Gilgamesh suspiró ante esto, Enkidu y Valeria habían ido a ver cómo estaban los demás y les habían dado un respiro a Gilgamesh y Gabriel, aunque el rey de los héroes pensó que Valeria estaba tramando algo si su sonrisa indicaba algo. Gilgamesh volvió su mirada hacia Gabriel y sonrió haciendo que el Serap se sonrojara un poco. Vamos a la máquina expendedora, dijo Gilgamesh recibiendo un asentimiento de Gabriel. Gilgamesh no pensó que una simple caminata por la corta distancia entre su salón de clases y la máquina expendedora pudiera ser tan dolorosa, pero las innumerables miradas de los muchos estudiantes con los que se cruzaron en el camino demostraron que estaba equivocado. Todos sus ojos tenían la misma pregunta. ¿Quién era esa mujer extranjera que se aferraba al rey de la Academia Quo? Y cuando llegó a la máquina expendedora, naturalmente solo tenía que encontrarse con el último grupo de personas que quería conocer ahora. Ara, Gilgamesh, buenos días. Sin duda fue una lección interesante, ¿no? Rias Gremori lo saludó, acompañada por su peón. No es exactamente la palabra que usaría, Gremori. Ciertamente podría haberlo hecho sin la humillación. Respondió cordialmente. Ah, sé lo que quieres decir. Al menos no estaba solo en tu sufrimiento, suspiró. Los pelirrojos entusiastas de tu familia, ¿no? Su rostro se volvió rojo brillante una vez más, y rápidamente lo enterró en sus manos, como lo había estado haciendo durante la última hora. Yo te agradecería que fingieras que nunca viste esto. Si tú haces lo mismo por mí. Gilgamesh volvió su mirada hacia Issei y entrecerró los ojos. Chico, si no dejas de mirar su pecho, te golpearé. Gilgamesh dijo, habiendo notado que Issei miraba sin pestañear el pecho de Gabriel. La cabeza de Issei se puso de pie, el sudor se formaba en su frente. La mano de su rey rápidamente encontró su oreja y comenzó a temblar. ¡Ay! ¡Ay! Apestaba, eso duele. Lo siento, Gilgamesh. Mi adorable joven aquí está un poco en contacto con tu líbido. Rias se disculpó, usando su agarre en la oreja de su peón para obligarlo a agacharse. Sí, toda la escuela se ha dado cuenta. Respondió secamente. Entonces, ¿quién es tu amigo?, preguntó Rias mientras sentía una inmensa cantidad de poder sagrado que emanaba de la mujer y Rias se sintió enferma solo mirando. Este es Gabriel, uno de los serafines, dijo Gilgamesh, lo que provocó que Rias abriera los ojos. Encantado de conocerte, dijo Gabriel sonriendo totalmente ajeno a Issei, que todavía miraba furtivamente sus pechos. ¿Un serafín? Bueno, eras de la iglesia, habló Rias tratando de entender la situación. La atención de todos se centró en Kiba, que se dirigía hacia ellos. Oh, Buchou. Gilgamesh-senpai también. Oh, y esta debe ser la novia misteriosa que está haciendo un escándalo en la escuela. Ara, Buto. ¿Aquí por un trago? No, en realidad. Escuché que había una sesión de fotos de Mao Shoujo en el pasillo, así que iba a verla. ¿Qué?, preguntaron Gilgamesh y Rias al mismo tiempo. Todos se movieron rápidamente hacia el corredor donde estaba el Mao Shoujo. Gilgamesh estaba con Gabriel a su lado y Rias estaba con Issei, los amigos de Gilgamesh seguían haciendo sus cosas y paseando por la escuela. Cuando llegaron al pasillo, fueron cegados rápidamente por brillantes destellos de luz blanca, el grupo entró en el pasillo y encontró una masa de estudiantes reunidos alrededor del escenario, tomando fotografías de alguien vestido con un traje rosa chillón, posando con un palo en su mano. Ciertamente se veía y actuaba como una Mao Shoujo, admitió Gilgamesh. Aunque Gilgamesh admitió que la chica era extremadamente hermosa, no pudo evitar suspirar al saber que esa es una de las líderes del inframundo. ¡Ak! Rias dejó escapar un sonido de sorpresa al ver a Mao Shoujo, confirmando que ella era al menos un demonio de estatura sustancialmente alta, aunque no podía imaginar por qué una persona tan importante estaba vestida así. Oigan, ¿qué creen que están haciendo? Esta sesión de fotos no es parte de las actividades de la visita de clase. Fuera. Fuera. Sagi Genshirou, junto con algunos otros miembros del consejo estudiantil que también eran miembros de la nobleza de Sona City, apareció y ordenó a los estudiantes reunidos que se dispersaran.
Un buen número de ellos se quejó, pero finalmente, todos los estudiantes se fueron. Y tú, por favor, no uses ese disfraz en los terrenos de la escuela. ¿Eres pariente de uno de los estudiantes? Hay un código de vestimenta para los familiares que visitan la escuela. ¿No lo sabías? Sagi dijo con voz exasperada. ¿Eh? Pero, este es mi uniforme. El Mao Shoujo exclamó mientras tomaba más poses, causando que Sagi apretara los dientes con frustración. Fue entonces cuando notó que el grupo se acercaba. Oh, Ria-senpai y Gilgamesh-senpai también. Su sincronización es muy buena. Solo estábamos guiando a Mao-sama y Lord Gremory. Como si fuera una señal, aparecieron los dos hombres pelirrojos del clan Gremory, liderados por Sona Citri y su reina, Shinra Tsubaki. Sona dio un paso adelante con una expresión de disgusto en su rostro. Sagi, ¿qué estás haciendo? Te pedí que resolvieras rápidamente esta situación. De repente se interrumpió y se puso extremadamente pálida cuando vio a Mao Shoujo, quien en contraste se animó al ver a Sona. Sona-chan, te encontré. Ella lloró de emoción y saltó encima de Sona, que estaba congelada en su lugar. Oh, si no es Serafall. Entonces también viniste para las visitas de clase. Sirzex saludó al Mao Shoujo, confirmando la teoría de Gilgamesh. Serafall Leviathan, uno de los Yondai Mao. Anteriormente Serafall Citri, el ex líder del clan Citri antes de asumir el papel de Mao Leviathan. Un maestro de la magia del hielo, mucho más allá del Leviathan original. Aunque no era una superdemonio como lo eran Sirzex Lucifer y Ajuka Belzebub, sin duda era una de las más fuertes entre los demonios. Leviathan-sama, ha pasado mucho tiempo. Ria saludó a la mujer que era una de las líderes de su raza con una expresión irónica. Oh, Ria-chan, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Fin del capítulo.